En Red Más Noticias, los presidentes de los partidos. Seguimos hablando de la reforma a la salud, es el tema más importante de esta legislatura, dicen algunos. Doctora Dilian Francisca Toro, gracias por estar con nosotros esta noche en Red Más Noticias, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Doctora Dilian, hace apenas unos días hablamos con usted aquí en este noticiero sobre la reforma. En su momento el texto era incierto, nadie lo conocía. La semana pasada lo radicaron, lo presentaron un día antes de las sonadas marchas. Hoy, ya con el texto en mano de lo que usted ha leído, ¿qué pasa si esa reforma se aprueba tal cual como está escrita? Pues mire, la ministra siempre ha dicho que va a construir sobre lo construido, pero lo que podemos ver cuando leemos detenidamente a profundidad el texto que se radicó, pues realmente lo que se va a destruir, no se va a construir sobre lo construido. Hay unas cosas muy buenas en la reforma y creo que yo hace 8 días que estuvimos aquí en esta misma emisión, hablamos de las cosas que yo creía que eran importantes que se pudieran mejorar en ese proyecto de ley. Efectivamente, en el proyecto de ley hay algo muy importante que tengo que decir, y es que se habla de atención primaria. Atención primaria ya la habíamos escrito en otra ley anterior, la 1438, pero este gobierno tiene la voluntad política de darle recursos para que se pueda implementar de verdad. Y eso es loable, eso es muy importante porque va a ser la promoción, la prevención, la intersectorialidad para actuar sobre los determinantes sociales, la red integradas e integrales de servicio, pero además también todo lo que tiene que ver con medicina social y comunitaria. En eso estamos completamente de acuerdo. También cómo mejorar y cómo fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud integral en las regiones apartadas y en la población dispersa. En eso estamos completamente de acuerdo, en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, en poder darle el giro directo a los hospitales y clínicas. Siempre he estado de acuerdo con eso, incluso ya lo hicimos para el régimen subsidiado desde la 1438 y hoy se está queriendo hacer para el régimen contributivo. Estamos de acuerdo. Pero cuando usted empieza a hablar de qué es la columna vertebral del sistema nuestro hoy, es el aseguramiento. Y cuando vamos a hablar de aseguramiento, no veo aseguramiento en esa reforma. Allí no hay quien gestione el riesgo en salud, no hay quien gestione el riesgo financiero, no hay quien se haga cargo del paciente. En este momento, por ejemplo, si una persona, cuando se dé la reforma, pues un paciente puede ir y no le dan un servicio, ¿a quién le va a poner la tutela? No sé si al hospital, si al centro de atención primaria, o si a la ADRES, o si hacia el fondo territorial. Es decir, hay una confusión con respecto a quién se va a hacer cargo real del paciente. Otro de los temas importantes es la dispensación de los medicamentos. Una persona hipertensa, una persona con problemas cardíacos, una persona con cáncer o con diabetes, ¿cómo se le van a dispensar los medicamentos? La ministra dice, porque fue una de las cosas que nos contestó, pues que como se hace ahora, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a organizar logísticamente el tema de darle los medicamentos a la población? Eso no está claro allí en esa reforma. Además dice que, cuando ella dice que las EPS van a mantenerse, cuando uno lo ve es que al contrario, está marchitando las EPS y al final pues van a desaparecer. Pero al mismo tiempo dice que va a fortalecer la nueva EPS con todas las personas que salen de las EPS que van a ser liquidadas y que se va a tener que capitalizar porque la nueva EPS no puede hoy atender toda esa cantidad de personas. Entonces uno, al final dice no se entiende cuál va a ser ¿será que se va a hacer un seguro social inmenso y que la nueva EPS va a ser muy grande y va a ser como la única EPS? ¿O es la ADRES la que va a ser la única EPS? O sea, es una cosa ahí que no sabemos los fondos que ella dice territoriales, los fondos y todos los fondos departamentales. Todo eso que ella dice ahí me parece que es una burocratización innecesaria si se hace un sistema mixto, público y privado. No necesariamente tiene que ser público, porque lo que se expresa aquí en esta ley que ella presenta, pues básicamente se va toda la salud va a ser pública. Y yo no es que esté en contra de lo público, pero si lo hacemos mixto,
va a ser mucho menos traumático para los pacientes, mucho menos traumático para la atención, para que los pacientes realmente tengan la calidad de atención y la oportunidad, porque una de las cosas que más se quejan los pacientes es la oportunidad de la atención. Pero aquí en esta reforma yo no encuentro que se mejore la oportunidad, al contrario, creo que se fragmenta la atención, creo que no vemos como lo que mejoraría en la calidad, va a haber muchas listas de espera. Entonces, ¿y dónde está la plata? O sea, el ministro Claro. de Hacienda no sé si ya le habrá dado el aval. Entonces, para decirle más o menos que no se va a construir sobre lo construido, como ella ha dicho. Doctora Ailén, de todo lo que usted nos acaba de decir, a mí me queda una duda adicional. De pronto usted la vio en el texto, yo no. ¿Quién va a pagar las deudas de las EPS ya liquidadas? Perfecto, esa fue otra de las preguntas que le hicimos, pues no se sabe quién va a pagar las deudas, por eso yo le digo que me parece muy importante que el ministro de Hacienda, desafortunadamente el viernes él no pudo estar en la reunión, pero yo sí quería que él estuviera para que nos contara si ya tiene aval, cuánto cuesta. Yo creo que eso, así como se presenta, y yo creo que es necesario que se aumenten por lo menos 2 puntos del PIB al sistema de salud, para que del Producto Interno Bruto, 20 billones por decir algo, porque creo que el sistema y la gente, la comunidad lo necesita para fortalecer todo eso que le dije anteriormente. Pero aquí yo creo que se va muchísimo más, mucho más que esos 20 billones. Entonces, me parece importante que el ministro nos diga si tiene el aval del Ministerio de Hacienda para saber si se tiene la sostenibilidad del sistema, que es lo más importante que tenemos que tener ahora, porque lo contrario pues se va a quedar en letra muerta una reforma. Doctora Ailén, así las cosas, el partido de la U entonces, tal cual como está, no la apoya. No, mire, yo pienso que no es decir que no lo apoyamos porque hay cosas que trabajar con ella. Ella tiene que abrirse, ella tiene que escuchar todos los sectores y así podemos llegar a consensos, podemos llegar a hacer propuestas. Nosotros tenemos propuestas que podemos hacer, que pueden mejorar y que podemos lograr mantener el sistema mejorando toda la atención y el derecho fundamental a la salud de la población colombiana. Yo creo que vamos a hacer eso. Yo en la reforma tributaria, yo vi una gran escucha del presidente. El presidente nos escuchó incluso en bancada, nosotros le dijimos cuáles eran nuestras líneas rojas y él fue muy asequible a poder ir modificando algunas cosas que no eran lo suficientemente buenas para la gente y que pues era necesario que las incluyéramos. Así pienso que tiene que ser esta reforma y yo estoy segura que así se podrá hacer. Doctora Ailén, sobre el tema de la escucha, el propio Roy Barreras ha dicho que ella no escucha, que es sumamente arrogante, lo dice Roy. ¿Cómo se va a romper de pronto esa barrera? ¿Ya hay un diálogo, un canal de diálogo abierto con la señora ministra? Porque ella ni siquiera a los representantes los escucha. Pues mire, ella vino aquí a la bancada y pues ella habló, yo le expresé mis inquietudes. Sí, ella es un poquito difícil para aceptar de pronto cosas, por ejemplo, en algunas me dijo de pronto no está bien la reacción y eso está bien, pues es sentarse a mirar qué es lo que no hay ahí que puede hacer posible que lo que ella dice y lo que ella expresa de construir sobre lo construido, pues vamos a mejorarlo. Y yo creo que sí va a estar abierta, porque además en el Congreso ella tiene que sentarse a hablar con todos los congresistas, qué piensan, cuáles son sus propuestas, sus argumentos. Se han presentado otras leyes, otras reformas, por ejemplo, los pacientes presentaron una, Centro Democrático presentó otra, dicen que Cambio Radical va a presentar otra, y eso se acumula. Entonces, como se acumula, pues lógicamente se va a tener que discutir toda una reforma que haga posible de que se puedan concertar y conciliar todos los artículos. Pues doctora Dilian, queríamos hablar con usted 8 días después, ya con el texto en la mano para saber qué había cambiado después de conocer lo que es esta reforma. Muchas gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Bueno, muchas gracias a usted y de verdad que lo más importante es que pueda haber esa ampliar y escuchar a todos los sectores, la evidencia científica, por ejemplo, que es tan importante. Esperamos que ella pueda hacerlo.